Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto bastante particular. Muy particular. Se trata de un manual publicado en 2018 bajo seudónimo Angela Confidential y se titula How to Destroy a Man Now. Te podríamos traducir como ¿Cómo destruir a un hombre ya? Exacto, un manual, y se presenta como una, y cito, colección de herramientas y técnicas que han demostrado ser poderosas en la lucha de las mujeres contra el patriarcado. Y aquí hay que hacer una advertencia importante. Sí, La propia autora dice que los métodos se eligen por su utilidad, por los resultados que dan, no por si son legales o éticos. con lo cual nuestra misión aquí es simplemente desglosar la estrategia y las tácticas que describe, tal y como están. Exacto. Abordaremos este texto como lo que pretende ser, un manual de estrategia. No vamos a juzgarlo, sino a entender su lógica interna. El qué, el cómo y sobre todo el por qué que plantea la autora. Eso es. Muy bien, pues vamos a desgranar esto. La autora estructura su método en torno a lo que llama tres amigos. Son los fundamentos. Los pilares de toda la estrategia, sí. El primero es Allison Allegation. Para entendernos, Adela acusación. Ajá. Y se define como, una afirmación, normalmente sin pruebas, de que alguien ha hecho algo ilegal o incorrecto. Lo clave aquí, y el libro lo subraya mucho, es que su poder reside precisamente en eso, en que no necesita hechos. O sea, no hacen falta pruebas para formularla. Para nada. De hecho, lo fascinante es que el manual no presenta la acusación como el objetivo final, sino como el catalizador. El pistoletazo de salida. Justo. Su poder, según el texto, no es intrínseco. Se activa y se magnifica con los otros dos elementos. Que son el segundo pilar, Mary Media o María Medios. Claro. Y esto abarca todo, ¿no? Desde el cotilleo de oficina hasta los grandes medios y, por supuesto. Las redes sociales, claro. El argumento del libro es que los medios amplifican estas acusaciones porque sencillamente el escándalo vende. Y el manual describe una mecánica muy concreta de cómo lo hacen. Sí, muy concreta. Sostiene que los medios, al informar sobre una presunta acusación, en realidad la están validando. ¿Cómo? Pues usan un lenguaje que minimiza la falta de pruebas, dicen presunto en lugar de afirmación sin pruebas. Ya. Presentan a la persona que acusa como alguien valiente que da un paso al frente, y eso genera un ciclo. La indignación pública, que ellos mismos han ayudado a crear, Se convierte en la prueba. exacto, se convierte en una especie de prueba social. El manual lo llama el Tribunal de la Opinión Pública gestionada por los medios. Es una definición brutal. Y nos queda el tercer y último amigo, Arthur Authority, Arturo Autoridad. Aquí se refiere a cualquier persona u organización que tenga poder para castigar, La policía, los jueces. los departamentos de recursos humanos, los directivos de una empresa, cualquiera. ¿Y cómo caracteriza el libro a esta autoridad? La caracterización es muy específica. La describe como un artefacto del patriarcado, ¿En qué sentido? como una figura de padre protector o de caballero salvador, alguien que se siente obligado a proteger a las víctimas que se perciben como tal. Especialmente a las mujeres. Sobre todo porque, según el texto, la sociedad las sigue percibiendo como débiles por defecto. Y esta percepción es la clave para que todo funcione. Ya. Y además, el manual añade otra motivación. La autoridad también puede actuar por miedo a ser acusada ella misma. Por ejemplo, acusar a una empresa de negligencia. Para ilustrar esto, el libro da ejemplos reales. Sí, presenta una lista larguísima de hombres de alto perfil, del mundo del entretenimiento, de la política, que según la autora, fueron destruidos en 2017 por este mismo mecanismo. Nombres como Harvey Weinstein, Kevin Spacey. Matt Lauer, la lista es enorme. El mensaje es claro. Si funciona con ellos, puede funcionar con cualquiera. Vale, pues pasemos ahora a una de las tácticas concretas, el método Thumbnail Online. El libro lo presenta como una técnica, sorprendentemente fácil y devastadora. Sí, y usa el ejemplo de un consultor ficticio, Sam Mann, al que le destrozan la reputación y la carrera de la noche a la mañana con publicaciones anónimas en Internet. El mecanismo central aquí es la sinergia entre lo que el manual llama sitios web de quejas y los motores de búsqueda. Principalmente Google, sí. El texto da una lista de más de 50 de estos sitios. Sitios como ripoffreport.com o cheaterland.com.
y da instrucciones muy detalladas sobre cómo fabricar estas acusaciones para que tengan el máximo impacto online. Un manual de instrucciones en toda regla. Primero, identificar al objetivo con la mayor precisión posible. Nombre completo, títulos, empresa, todo. Segundo, y esto es clave, usar acusaciones escandalosas. Preferiblemente de naturaleza sexual o violenta contra mujeres o niños. Y enmarcarlas como si fueran advertencias de servicio público. El tercer paso es el anonimato. Claro, usar redes wifi públicas, VPNs, correos electrónicos desechables. Y el cuarto, que es muy astuto, es crear múltiples versiones de las acusaciones un poco diferentes entre sí. Sí, para publicarlas en distintas webs y que los buscadores no las identifiquen como contenido duplicado. Es pura técnica, SEO, pero para el mal. El análisis que hace la autora sobre el papel de estas webs es demoledor. Sí, sostiene que operan bajo un modelo que ella llama extorsión legal. ¿Extorsión legal? Suena contradicción, pero lo explica bien. Se amparan en leyes de libertad de expresión para no tener que verificar nada de lo que publican. Vale. Pero luego cobran tarifas altísimas a las personas señaladas para retirar esas mismas publicaciones. Un negocio redondo. Y Google, según el libro, es un colaborador fundamental en todo esto. Fundamental. La autora afirma que Google prioriza este contenido escandaloso en sus resultados. ¿Por qué? Porque genera clics. Y el algoritmo de Google premia lo que genera clics. El resultado es que una queja anónima en una de estas webs puede aparecer por encima del perfil profesional de la persona en LinkedIn. Terrible. Y el paso final de este método online es aprovechar a la autoridad. ¿Qué consiste en? Enviar de forma anónima los enlaces a estas quejas, a los empleadores, a los clientes, a las asociaciones profesionales del objetivo. Se crea una presión directa para que tomen medidas. Y la defensa legal para el afectado es prácticamente inviable, ¿no? Casi imposible. El acusador es anónimo, los costes son altísimos y el sistema judicial es muy lento. Para cuando se resuelve algo, si es que se resuelve, el daño ya está hecho. El libro también detalla un método específico para el trabajo, que depende menos de los medios de comunicación y más de las dinámicas internas. Así es, el método DAM en el trabajo. Lo ilustra con otro ejemplo, una empleada nueva, Cathy Cliquet, y un ingeniero veterano, Eric Introvert. Y aquí el principio fundamental, según la autora, es que a las empresas solo les mueve una cosa. El dinero. Exacto. Los departamentos como recursos humanos o el legal no existen para proteger a los empleados. Sino para proteger a la empresa de pérdidas. Justo. Por tanto, las acusaciones en este contexto tienen que diseñarse para ser una amenaza económica para la compañía. Como posibles demandas o daño a la reputación de la marca. Eso es. Deben presentar a una víctima de una clase protegida, mujeres, minorías, o con menos poder en la jerarquía. El libro sugiere magnificar pequeños incidentes. Totalmente. Un abrazo se convierte en tocamiento no deseado. Un desacuerdo profesional se transforma en agresión que crea un entorno de trabajo inseguro. Es un manual para la escalada. Y en este caso, el componente mediático no son los periódicos. No, es la red de comunicación interna de la empresa. El cotilleo, vamos. La famosa Radio Makuto. La misma. La autora recomienda construir una red de amigos de trabajo, sobre todo con los líderes de opinión, informales, los más populares, y con gente con poder. Y esa red se usa para una campaña de desprestigio sutil. Exacto. Para sembrar tu versión de los hechos antes de ir a recursos humanos, controlar la narrativa. Y una vez que la duda está sembrada, ¿cómo se utiliza la autoridad interna? La clave es la amenaza, implícita o explícita. De llevarlo fuera. De llevar el asunto a autoridades externas, a la justicia. Eso, según el manual, motiva a la empresa a actuar para contener el problema. Y las acciones típicas que describe son forzar una disculpa del acusado, Que se ve como una admisión de culpa. separar a las partes o documentar el incidente en el expediente del acusado. Y aunque parezcan medidas menores, son suficientes para arruinar la reputación y la carrera de una persona dentro de la empresa. Es una descripción muy maquiavélica del mundo laboral. Para terminar, el libro dedica un capítulo a explicar por qué, en su opinión, estos métodos funcionan. ¿Cuál es su argumento final? Lo describe como judo social. ¿Judo social? Su tesis es que las mujeres están utilizando los principios del propio patriarcado en contra de los hombres. A ver, explícame eso. Argumenta que el sistema, en el fondo, sigue viendo a la mujer como la damisela en apuros y al hombre como el agresor por defecto. Y cita como ejemplo la ley del servicio militar obligatorio en Estados Unidos. Sí, que solo se aplica a hombres.
Para ella, esto es la prueba de que hay un sesgo social muy arraigado. Menciona también cambios sociales más recientes que, según ella, han favorecido a las mujeres. Sí, como la transición a una economía de la información que valora más la comunicación y la inteligencia social. O el hecho de que las mujeres obtienen más títulos universitarios. Y de posgrado, sí. Y concluye que todo este sistema, además, es rentable. Ese es el remate. Es rentable para los medios, para las webs de quejas, para los abogados. Con lo cual, no hay incentivos para cambiarlo. Ninguno. Y el libro finaliza con una declaración que es, bueno, muy contundente. ¿Qué dice? El poder de las mujeres para destruir a un hombre es más fuerte que nunca. Y nuestro momento es ahora. Hemos analizado un manual que detalla, paso a paso, una serie de estrategias calculadas y, sin duda, controvertidas. Si es un texto que se presenta como un libro de jugadas, una guía práctica para explotar sistemas sociales e institucionales con un fin muy concreto. Y esto nos deja con una pregunta final, una idea para la reflexión que va más allá del contenido del libro. Y es que, cuando las reglas no escritas y los sesgos de un sistema se exponen de una forma tan cruda, ¿qué nos revela eso sobre el propio sistema? Y sobre las diferentes formas en que las personas, deciden operar dentro de él.